Hola muchachos, yo soy Randy 2. Mi nombre es Randy Acomeronoy. Aquí abajo en el título de este video, muchachos, este video es una cosa muy diferente a lo que estoy acostumbrado, pues nunca he hecho como tal así un tipo documental. Yo espero que quede tanto así, porque la idea es más o menos que hablemos un poco de la trayectoria que ha estado pasando últimamente con Spider-Man, ya que recordarán, ya en unas cuantas semanas, o ya casi días, o tal vez cuando veas esto ya incluso se estrenó Spider-Man The Brand New Day, Spider-Man 4, la cuarta cinta del Spider-Man de Tom Holland, que es el primer actor, el primer Spider-Man en tener 4 cintas en solitario individualmente. Pues a diferencia de las otras versiones cinematográficas, Tom Holland es el único que concluyó una trilogía y está comenzando otra. A diferencia de Tobey Maguire, que si bien sí concluyó su trilogía, pero sus planes que seguían a futuro se cancelaron, y Andrew Garfield exactamente lo mismo. Esta cinta está a punto de estrenarse, y aunque pese a lo que se está diciendo, a que ya todos los avances revelados, sí preocupa un poco, peligra un poco por el hecho de que Sony desde hace muchos años ha estado teniendo una perita en el zapato. Han estado metiendo tanto la pata que esta cinta, que me preocupa como el rumbo que está llevando. Y en el video de hoy vamos a hablar más o menos cómo ha sido y por qué Spider-Man Brand New Day sí saldrá bien o fracasará. Muchos dicen no, pero es que las cosas que Sony ha hecho nos ponen a dudar. Pero bueno, comencemos más o menos con esto. Como sabrán, Marvel Comics atravesaba una crisis que los haría quedar en bancarrota, por lo que desesperadamente decidieron vender los derechos cinematográficos de varios personajes, Spider-Man, Hulk, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, a diferentes productoras. Hulk a Universal, X-Men y Cuatro Fantásticos a Fox, y Spider-Man a Sony Pictures, ignorando por completo a los personajes que no eran populares en el momento, como los Vengadores. Spider-Man, al ser ahora propiedad de Sony Pictures, decidieron anunciar y pronto sacar la cinta de revolucionar el género de superhéroes, y en general el cine. Spider-Man, pues al inicio nadie confió en ella y terminó siendo un éxito completo, por lo que pronto se anunciaría una secuela en el año 2004, Spider-Man 2, con un tono y estética diferente. Ya lo que había hecho Sam Raimi se alejó del tono fantasioso de la primera cinta. Con un presupuesto de 200 millones, recaudó 800 millones. Además recibió varios Oscars por los efectos visuales, que sí, actualmente ya no los notamos, pero en el 2004 era algo sorprendente. Esta película fue muy exitosa en crítica, taquilla, y con esto no tardaron ahora en anunciar la tercera. Pero el problema vino que al estudio, al ver que Spider-Man fuera de cómics y series era rentable, por lo que le decidieron hacerlo a lo grande. La atascaron de personajes, trajes, marketing, publicidad, figuras, mercancía, todo, pues al final Spider-Man era exitoso. Eso ellos creían, pues la cinta no llegó a los $1.000 millones. Además costó 50 millones más que el anterior, aunque fuentes señalan que la cinta pudo llegar incluso al costo por el marketing de 350 millones, sino que la destruyó la crítica. Los fans la atacaron como la peor película de Spider-Man hasta la fecha. Pese a eso, Sony decidió hacer la cuarta película, porque ellos juraban que Spider-Man podría llegar a los $1.000 millones. Pero lo que no sabía es que esa ambición comenzaba a matar esta saga. En el año 2008 surgieron rumores de que Sony estaba teniendo roces con el elenco. Tobey Maguire desató polémica, ya que en la filmación de la segunda cinta fingió tener una lesión en su espalda para que le lavaran el suelo, cosa que tal vez sí es cierta, pues se dijo que en la tercera Tobey ganó 17 millones a diferencia de los 4 que solo cobró en la primera película. Sony consideró cambiarlo, pues no estaría dispuesto a pagar ese sueldo, pues si se hubiera hecho la cuarta entrega ganaría $50 millones. Kristen Dunst también desató polémica, pues al igual se alejó de los medios un tiempo con tal de que la buscaran con urgencia para la película, cosa que luego se desmintió, pues la actriz había ingresado a un centro de rehabilitación ya que estaba pasando por depresión. En esos años Deadline sacó un artículo informando que Sony quería no solo grabar una cuarta película, sino también una quinta al mismo tiempo, y fue ahí donde en medio confirmaron rumores de que Tobey Maguire, pues Amy Pascal confirmó que sí estaba buscando reemplazo del protagonista, ya que Tobey Maguire se resistía a llegar a un acuerdo de salario. El ambiente ya estaba poniendo tenso. Aún así, Sony anunció la cuarta película, para mayo del 2011, trayendo de regreso a todo el casting original. Todo parecía ir bien, pero no. En enero del 2010 salió otro artículo anunciando que oficialmente Spider-Man 4 no tenía fecha de rodaje por problemas de guión, y que no va a estar lista para mayo del 2011. En ese artículo, fuentes confiables ya decían que Sony ya estaba teniendo planes ya hechos en caso de que esta película no se hiciera sobre hacer un reboot de toda la saga. En ese artículo se reveló que sencillamente no se pudo hacer porque Sam Raimi no encontró cómo hacer el guión. Le llamó a varios guionistas para corregirlo una y otra vez, pero sencillamente estaba odiando cómo estaba quedando la película.
Pocos días después, el 11 de enero del 2010, Sony anunció oficialmente un reinicio de la saga, nuevos personajes, actores diferentes y una película que ya no sería Spider-Man 4. Poco después se reveló que Sam Raimi no encontró cómo hacer un buen guión y en lugar de hacer una mala película prefirió nunca hacerla. Le llamó a Amy Pascal y le dijo: no quiero hacer una película que no sea tan buena, así que creo que no deberíamos hacer esta película. Continúen con su reinicio, que de todos modos ya estaban planeando. Justo después de esto, Amy Pascal llamó a Tobey Maguire y le dijo: gracias por todo, pero esta película ya no se hará. Y en esencia Spider-Man 3 fue lo que condenó la saga, pese a que le fue bien en taquilla. La ambición del estudio por no perder los derechos del personaje y por querer buscar hacer algo más grande terminó condenando todo esto, algo que Sam Raimi reveló después. I think that was the thinking going into it, and I think that's what doomed us. I should have just stuck with the characters and the relationships and progressed them to the next step, and not tried to top the bar. I think that was my mistake. Meses después, en julio del 2010, Sony anunció lo que sería el futuro de la franquicia de Spider-Man, una nueva película que estaba a cargo de una nueva dirección, de un cineasta que apenas estaba iniciando en la pantalla grande y un actor que también iba empezando su carrera. Without further ado, meet your new Spider-Man, Andrew Garfield. Sony, más que preocuparse, decidió empezar desde cero, porque así mantendrían los derechos cinematográficos de Spider-Man, debido a que los derechos establecen que Sony debe estrenar una película no mayor a 5 años, por 9 meses. Spider-Man 3 se lanzó en mayo del 2007, tienen que estrenar otra antes de febrero de 2013. Y eso hicieron, anunciaron una nueva película, un reboot de la saga, el cual sería dirigido por Mark Webb, debutado en la pantalla grande con la película 510 con ella, la cual fue elogiada por la química que tenían los actores. Para el actor principal se eligió a Andrew Garfield, quien desde los 9 años estudió teatro. A los 24 debutó en la pantalla grande con Lions for Laughs. Ese mismo año ganó el premio para televisión por su participación en Boy. Eso fue lo que le hizo conseguir más papeles, siendo el más recordado Eduardo Sabrin en The Social Network. Pero desde 3 años era gran fan de Spider-Man. Incluso mencionó que cuando tenía 19 años fue a ver Spider-Man 1 y salió fascinado con lo que acababa de ver. Por ese personaje es que Andrew se volvió actor, soñando con algún día interpretarlo, pero nunca imaginó que la escena de Social Network lo consideraron para el reboot de Sony, llevándose el papel por encima de actores como Aaron Taylor Johnson. El villano sería Lagarto, que fuera utilizado del guión perdido de Spider-Man 4 de Sam Raimi. Al interés amoroso en esta ocasión no sería MJ, sino Gwen Stacy, que fue interpretada por Emma Stone, que a diferencia de Andrew, ella debutó en el cine desde los 19 años. Esta nueva historia se inspiraría de los cómics Ultimates, escogió el nombre de Amazing Spider-Man y comenzó el viaje, pero con un imprevisto que se volvería a repetir. Andrew Garfield dijo que cuando llegó ni siquiera había terminado el guión, y que él lo hizo entrar en un estrés muy grande, ya que nunca había trabajado así. En que la película tenga una fecha establecida y aún no esté terminada fue fuera de eso, no hubo otro problema. La película empieza a contar el mismo origen, fue realizada con un tono más serio y menos fantasioso que el que le metió Sam Raimi a la primera película. The Amazing Spider-Man se estrenó en el año 2012 y todo salió bien. Con un presupuesto de $230 millones, recaudó más de 750 millones. La crítica se dividió en cuanto a ese estilo realista que quería mostrar la película, pero en general Andrew recibió todo el cariño tanto de la crítica como de los fans, dado por buena su interpretación, su actuación, como su relación con el personaje. Pero todo eso solo era la punta de la ambición de Sony. En ese mismo año 2012 hizo algo que hasta el día de hoy Marvel hizo algo que es increíble, y su historia. Lograr hacer un universo cinematográfico que, además de coexistir en el mismo universo, que eso nunca se había visto antes en otras cintas de superhéroes, lo estaban intentando hacer, pero por varios motivos no lo concretaba hasta ese momento, y fue rentable. Y si lo vemos ya desde esta perspectiva, esas películas de esa fase están mejores a las actuales.
Sony, al ver el éxito que tenía Marvel, pues quería lo mismo. Aquí me quiero detener un poco y quiero meter este video de este amigo que hizo, donde menciona no solo a Sony sino a varios o muchos más estudios que por querer copiar la fórmula de Marvel terminaron fracasando, que la realidad se los dejo ahí para que lo vean, es por aparte, porque la verdad a mí me encantó y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, pero bueno, para que lo vean ahí si lo quieren. Y bueno, continúo. Y viendo que The Amazing Spider-Man no estuvo nada mal, otra vez creyeron que el personaje era sinónimo de éxito y recaudación, y con la confianza que tenían en la primera película, pues trajo de vuelta todo el equipo original, pero ahora se fueron mucho más arriba. El plan de Sony era hacer un universo cinematográfico con toda la franquicia de Spider-Man, pues de hecho ya había planes desde The Amazing Spider-Man 1, iban a incorporar la Torre Oscorp de Avengers en Avengers de 2012, en la batalla final de Avengers, mientras Iron Man volaba se vería de fondo la Torre Oscorp, y de ahí ya estaría la conexión con el MCU. No por nada la segunda película la retacaron de personajes: el futuro buitre, Felicia, Harry, MJ, Electro, Rhino, Duende Verde, Norman, Venom, Descartado, los Siniestros, todo para hacer crecer este universo. En esta segunda película hubo 3 villanos: Electro, Duende Verde y Rhino. Mark Webb seguía manteniendo ese tono fantasioso y oscuro, pero a la vez uno más ligero, con más comedia que la anterior película. Eso con Peter y Spider-Man siendo más cómicos, relajados, pero aún así el director sabía en qué momento usar el tono serio y oscuro en la muerte de Gwen. El plan de Sony era muy simple: The Amazing Spider-Man 2 fuera un éxito, con una recaudación de $1.000 millones. Gracias a eso podrían expandir el universo que estaban planeando, harían un spin-off de los Siniestros para que se enfrentara a Spider-Man en una futura película en el año 2013, un año antes del estreno de la segunda. Anunciaron que ya tenían planeado una tercera y una cuarta película. La tercera se estrenaría en junio del año 2016 y la cuarta en mayo del 2018. También habría spin-offs de personajes como Felicia convirtiéndose en Black Cat, Venom, que tenía una escena eliminada en la segunda película. Habría una película de Spider-Woman, incluso un spin-off de Morbius, todo dentro del universo del Spider-Man de Andrew Garfield. Claro, nunca llegó eso. The Amazing Spider-Man 2 fue estrenada en el año 2014 y no solo no alcanzó la meta de Sony, sino que ni siquiera superó la recaudación de la primera película. Con un presupuesto de $240 millones, recaudó 712 millones, menos que la primera e incluso menos cualquier otra película de Spider-Man. Esto hizo que el plan de Sony se fuera a la basura. A eso súmanle que se sabe que Kevin Feige analizó el guión de The Amazing Spider-Man 2 y dio algunos consejos que modificarle a la película, los cuales fueron que no se enfocaran tanto en los padres de Peter Parker. Mucho relleno, no muy interesante. Él proponía eliminar el accidente aéreo y comenzar con la persecución del autobús en Nueva York y que aparezca Spider-Man al salvar el día. Recomendó que si querían darle un tono oscuro a la película empezaran con la escena de Harry volviendo a Nueva York para ver a su papá. También le dijeron que le bajaran a la interpretación de Paul Giamatti como Rhino. Mencionó que Electro sí le gustó, pero mejor fuera eliminar la escena que tiene en su departamento. También que no tenía tanto sentido que la tía May le dijera a Peter que sus papás eran espías para que después Peter se enterara que no era cierto. Que dejaran de poner guiños a que la tía May tal vez sabe que Peter es Spider-Man. Mejor que lo dijeran directamente, que mostraran una escena donde descubre a Peter que es Spider-Man. Y por último, no estoy seguro de que Peter aprende en Roswell sea del todo cierto. Nos distrae la idea de que Peter se convirtió en Spider-Man por la sangre de su padre. Toda esa historia especial con su padre supercientífico lucha contra la idea de que Peter es un chico normal de Queens que se convirtió en el superhéroe más grande del mundo. Y como sabemos, Kevin Feige casi siempre hace todo bien, y quién sabe, si tal vez le hubieran hecho caso, tal vez funcionaría. Y pues tú dirás, bueno, al menos Andrew también fue elogiado en esta segunda película. Pues no, Andrew dijo que había puesto toda su alma en interpretar al personaje en la primera película, pero en esta segunda se dio cuenta de que él no lo interpretaba, ni siquiera lo dirigía el director, sino el estudio. En la primera película dijo que ni el dinero que cobró le importó, pues su sueño era siempre interpretar a Spider-Man. El actor solo cobró $500,000, a diferencia de los 4 millones de Tobey Maguire en la Spider-Man 1. Y además aceptó interpretar esta versión de Peter, con la cual desde un principio no estaba de acuerdo, pues decía que así no era Peter, pero lo hizo y pues tuvo buenas críticas en cuanto a su actuación. Pero en la segunda película lo destrozaron a más no poder. You don't understand, like, people are gonna think that this is my fault. People are gonna think that I created this. I mean, you know, that's the reality. That's where we are. That's where my life is, and I have to live with it. Que el rodaje de The Amazing Spider-Man 2
fue una de las peores experiencias de su vida, pues al igual que en la primera película todavía no estaba terminado el guión cuando comenzaron a grabar. Eso lo hizo entrar en un estrés tan grande, ya que estaban reescribiendo la película cada que concluían de grabar alguna escena. Really, I didn't sleep during well, I mean, not literally, that would have been, I would have died because there was lots of this, lots of rewriting the night before and things that weren't, because there were so many different writers, and this was my first experience having to rewrite things in order just to create some logic in terms of the character's journey. Mark Webb is a wonderful, wonderful filmmaker and a wonderful man. He, you know, we were scrambling. Because he had come from 500 Days of Summer. Yeah. He had never done something of this scale before. Todo eso lo hizo darse cuenta que su sueño por el cual se volvió actor, su fanatismo por ese personaje, no lo hizo firmar para interpretarlo, sino para servirle al estudio. Y eso fue lo que le destrozó el corazón. That experience for me, where it was story and character were actually not top of the priority list ultimately. Got it. Yeah. And Maybe I found that really, Yeah. really tricky. I signed up to serve the story and to serve Yeah, this yeah. incredible character that I've been dressing as since I was 3. Yeah. And then it gets compromised and it breaks my heart. En el año 2014 Sony fue hackeado masivamente y salieron a la luz correos en donde Sony negociaba con Marvel Studios para incorporar al personaje al universo cinematográfico de Marvel. Esto dejaba en nada a la saga de The Amazing Spider-Man, pero también por todo lo anterior dicho de Andrew Garfield, donde daba declaraciones culpando al estudio de cómo le fue a su segunda película. Faltó una presentación importante de Sony donde se iba a anunciar la tercera película de Spider-Man. Esto según fuentes porque Andrew se había reunido con Sony tiempo antes para comentar el futuro del arácnido, y al estar en desacuerdo con todo lo que querían hacer de Spider-Man por respeto al personaje y a los fans, se alejó del proyecto, ya que decía que eso no era digno de Spider-Man, y debido a eso incrementaron más los problemas de Andrew con Sony. Desde noviembre a diciembre del año 2014, poco a poco salían correos de Sony y Marvel Studios en el que, como estaban planeando introducir a Spider-Man al UCM, Amy Pascal, copresidenta de Sony, buscaba la posibilidad para que el Spider-Man de Andrew Garfield fuera el Spider-Man del MCU, pero Kevin Feige dijo: no, necesitamos algo fresco y fuera de la polémica, porque Andrew en ese entonces estaba tachado de Spider-Man debido a las críticas de la segunda película. Así, en el año 2015 Sony anunció otro reinicio. Ahora en compañía con Marvel Studios harían un reinicio de Spider-Man, pero ya situado en el universo de Marvel. Una nueva película del arácnido sería lanzada en 2014 y cediendo un poco de control creativo a la par del 5% de las ganancias a Marvel en futuras películas. Mientras en compañía con Marvel hacían un nuevo Spider-Man. Sony sacaba sus películas, Venom, un nuevo Spider-Man, pero ya no Peter Parker, Morbius, y comenzaron a realizarse otras películas del arácnido. Por otro lado, a Mark Webb no le quedó otra más que aceptar lo ocurrido y dijo que disfrutó mucho de hacer las películas de Spider-Man. Emma Stone ganó un premio por mejor película por La La Land, y su carrera siguió a Andrew Garfield. Se siguió dedicando a lo que le gustaba, películas más artísticas y menos blockbusters, siendo nominado en el año 2016 por el Oscar como mejor actor por su participación en Hasta el Último Hombre. Luego de que en 2015 Sony y Marvel incorporaran a Spider-Man, pero con Disney no contó, que Sony no canceló estos spin-offs, por lo que tiempo después de que Spider-Man debutara en Civil War y se estrenara Spider-Man Homecoming, se anunció Venom. Luego empezó la duda si estos spin-offs estarían conectados a Spider-Man. En 2018 se estrenó Venom y fue un éxito, y Sony se le hizo fácil decir: cualquier villano de Spider-Man solo puede funcionar. Por obvio que suene, Sony pensó que otra vez funcionaría. Luego del estreno de Venom, anunciaron Silver Black, película conjunta de Silver Sable y Black Cat, Morbius, que fue un fracaso, Marvel Webb, que fue un fracaso, y antes de Kraven se habían rumoreado otros dos proyectos muy interesantes que nunca vieron la luz. El Muerto, un personaje secundario terciario que solo apareció en 2 cómics y nada más. Un personaje que solo apareció en un cómic, iba a tener una película, iba a ser protagonizada por Bad Bunny. No había razones para explicar que esto no era bueno. A la par de eso también planeaban darle una película a Hypno Housler,
¿No saben quién es? Bueno, a defensa de Sony, este personaje apareció en más de 2 cómics. Un villano ridículo que su poder es controlar mentes a personas con una guitarra. Ay. Este proyecto lo protagonizaría Donald Glover. Nunca hubo concepts, tramas filtradas, nada para que existieras. Si bien el UCM actual va para arriba, para abajo y así, ellos siempre tuvieron un plan que lo arreglan cuando pueden. Eso sí, fue un universo cinematográfico. Sony hasta la fecha lo único que quiere es hacer y colgarse y replicar la fama y el éxito del universo de Marvel, además de hacer personajes sin Spider-Man. Y pese a luego de Venom 3, aunque esta saga fue pues también rentable con una buena taquilla y supo cerrar bien la realidad, es que para hacer a Venom sin nada de conexión con Spider-Man dejó mucho a desear. Luego de que Kraven, que literalmente fue olvidada, se anunció la cancelación de su universo, ya que a nadie le importa. Marvel no quiere nada de Sony más que ellos usar Spider-Man como es Spider-Man. Sony no tiene idea de cómo hacer un universo más que solo hacer dinero, y la cereza del pastel, muchos decían conecten Andrew Garfield su universo con este. Y ¿saben qué? Años después ahora fue Andrew el que rechazó otra vez, y creo que hizo bien. Él no quiere nada que tenga que ver con Sony y sus sueños locos. Él mismo dijo que si regresaría, solo sería bajo el control creativo de Marvel Studios. Y creo que ahora viendo bien y ya analizando todo lo que pasó, creo que sí sería mejor. Luego de días y del obvio fracaso de Kraven, anunció de manera oficial la cancelación de este universo, ya que no van a sacar más películas de este universo enfocado en villanos, y que por ahora solo se enfocarían en Spider-Man Beyond the Spider-Verse, Spider-Man Noir de Nicolas Cage, que bueno, esa, aunque no es Peter Parker, salió mejor, el actual Spider-Man Brand New Day. Luego salió que no solo estarían pausadas por un tiempo, pero luego salió que sí harán spin-offs de Spider-Man, pero ya no de villano, sino ahora de versiones alternas de Spider-Man, como Spider-Man Noir, y confirmaciones han dicho que tendremos cintas animadas de versiones como Spider-Gwen, Spider-Punk y otras del Spider-Verse animado. Y si no fuera poco, se reveló que todo el tiempo que estas cintas existieron, siempre pudieron usar Spider-Man, pues Sony era condicionado a que ambos estudios lo pueden usar al mismo Spider-Man, siempre y cuando su arco tuviera sentido. Pero Sony hizo un universo de villanos porque no querían tocar al Spider-Man de Tom Holland. Además, sí pueden usar a Spider-Man para su universo de villanos y vincularlo con el UCM, o bien hacer otro universo otra vez, aunque no fuera el de Tom Holland. No tenían que ser el mismo actor. Sí, lo que va a pasar con Batman en el cine, de que tendremos a dos, iba a pasar con Spider-Man, ya que los derechos compartidos no eran sobre la imagen de Tom Holland. Quien era compartido era Spider-Man. O sea, sí pudieron haber dicho que este Spider-Man de este universo era Andrew Garfield, pero creo que Andrew hizo bien en decir otra vez no. Lo que nos trae a este video, la producción de Spider-Man Brand New Day, que como se ha visto puede salir bien, así como quién sabe si salga mal. Pues desde 2024 la desastrosa producción detrás de la cinta, increíblemente mal, pues desde 2024 la desastrosa producción detrás de la cinta, desacuerdos, atrasos, cambios de planes, ya que luego del éxito No Way Home, ahora muchos esperaban una etapa callejera para el personaje, pero no olvidemos que igual Marvel ha tenido una decadencia y ascenso horrible en los últimos años. Tuvo que afrontar el despido de Jonathan Majors. Kang cambió toda la historia ya planeada y ahora incorporando a Doctor Doom, Robert Downey Jr. Pero Spider-Man 4 no se salvó, pues las diferencias creativas nuevamente empezaron. Pues Sony, al ver que unir a 3 Spider-Man en el cine nuevamente es éxito, dinero, querían hacer otra película multiversal, pero Marvel quiere hacer ahora una callejera. Reportes decían que sería una combinación de ambas ideas. Además, si el guión de Spider-Man 4 en ese entonces no le convencía a Holland, no haría la cinta. Pasó por varios problemas, luego se dijo que se inspiraría en el arco de Brand New Day y en el cómic de No More. Bueno, aquí sería la inversa. Aquí no renunciaría a ser Spider-Man, sino solo a Peter Parker. Se confirmó que ahora la cinta se la dirigiría Destin Daniel Cretton. Se rumoreaba que aparecería Daredevil, pero como Kingpin no puede aparecer en producciones de Sony live action, se descartó, pero Punisher sí. Y también se desmintió completamente de que Null aparecería en esta cinta, pues se dijo que por esta razón se haría la parte multiversal, cosa que no queremos ver, pues Sony ya no seguirá con su universo.
y solo la regará. Tiempo después se confirmó que la cinta llevaría por nombre Spider-Man Brand New Day y ya no Home como las anteriores. Se escogió un traje más clásico y comenzaron las filmaciones, confirmando con el tiempo que Scorpion regresaría luego de 10 años, confirmando a Tombstone, la mano, Hulk volvería en su versión salvaje y la que hasta la fecha no se confirma. Habrá que esperar a quién está haciendo Sadie Sink. Y luego de 2 avances que ya están más prometedores, esperemos que salga bien, pues ya vimos otra vez un poco el sobrecupo de villanos, pues si hacía fallar a Spider-Man 3 y de Amazing Spider-Man 2 que tenían 3 villanos, No Way Home no bastó con 5, aparecerán ahora 7. A esto súmenle que todos estos 7 no se sabe el villano, pues se dice que el villano final está operando en las sombras y con esto esperemos que salga bien. Pues la ambición de Sony ha matado sagas, le ha hecho perder millones de dólares y ya veremos qué sucederá con Spider-Man Brand New Day. ¿Saldrá bien? Y si sí, será un nuevo comienzo para Spider-Man o otro fracaso a los que ya nos tienen acostumbrados. Eso ya lo veremos. Y bueno muchachos, esto sería todo por este documental, video. No sé, es que la realidad yo le quise un tono documental para que más o menos analizáramos toda la historia de que ha tenido Sony Pictures con lo que es el personaje de Spider-Man, la trayectoria desde Spider-Man de Sam Raimi, que a pesar de que comenzó tan bien, la ambición que les ha hecho querer tanto dinero ha hecho que desde esa saga se cancelara. Luego pasando por The Amazing Spider-Man, que por el éxito querer replicárselo a Marvel, fracasaron. Andrew Garfield renunció al personaje por un tiempo. Ya después empezaron con la saga de Holland, que bueno, ahí mínimo con Marvel teniendo el control creativo ha funcionado bien, ha tenido bajas, ha tenido altos y así se la ha pasado, ¿no? Spider-Man como lo que es. Y ya estamos a nada de Brand New Day, ya estamos a días básicamente. Ojalá que cuando ya este video esté subiéndose ya esté la cinta para hacer. Entonces espero que les guste, ya saben, pues que sale. Gracias por ver el video.